Bien, perfecto. Vamos a empezar con esta quinta clase de lo que es sentidos especiales. Para darle comienzo, como siempre, sí, les dejo acá el temario de lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver sistema vestibular, audición, visión, gusto y olfato. Nos vamos a detener en todas. La que no vamos a ver es visión, es bastante compleja. Deberíamos dedicarle incluso varias clases al tema, pero bueno, creo que para las carreras que estamos estudiando, estos 4 sistemas tenemos que conocerlos. Claramente gusto y olfato es de lo que menos se encuentra en los libros, entonces según el interés de cada uno, esta información obviamente siempre se puede ampliar. ¿Se acuerdan cuáles son los 5 sentidos especiales? Sí, son aquellos que se concentran en la región encefálica. Bien, eran lo que es la vista, el gusto, el olfato, la audición y el equilibrio. Esos sentidos, ¿sí?, los podemos a su vez dividir en sentidos químicos y sentidos físicos, ¿sí? Químicos, ¿por qué? Que son los que vamos a empezar viendo. Porque se basan en quimiorreceptores y son los más antiguos que tenemos. Junto al olfato, sí, el gusto, son los 2 sentidos químicos que tenemos. Acuérdense que además de llamarse sentidos especiales por su disposición, por donde están sus receptores, lo que les hablé, lo que hablamos y en otras clases, es que lo diferenciaba de todos los demás receptores de lo que es somatosensorial, porque acá el receptor no era una modificación en la terminación de esa parte receptora de la neurona, sino que específicamente hay una célula que capta el estímulo, lo procesa y se la informa recién a lo que es el sistema nervioso, a la neurona que tiene subsiguientemente, ¿sí? Bueno, entonces, para adentrarnos, vamos a seguir con lo que es gusto. Para hablar del gusto, sí, tenemos que recordar que está estrechamente ligado al olfato. Cuando uno pierde el olfato, el gusto se altera terriblemente, ¿sí? Y gran parte de esto está dado entonces del gusto por los aromas. El gusto surge de la interacción de 3 estructuras. Una es la sensación táctil de los elementos o el alimento que tengamos en la boca. Otra es de la sensación olfatoria. Y lo último, la combinación de 5 sensaciones. La interacción de estos 3 elementos es lo que va a determinar el gusto de una sustancia que estemos ingiriendo. ¿Cuáles son esas 5 sensaciones? Lo agrio, lo dulce, lo amargo, lo salado y umami. El umami es un quinto sabor, ¿sí?, que define lo que es delicioso, y lo que es delicioso suele tener altas concentraciones de glutamato, ¿sí? El órgano receptor del sentido del gusto es la lengua y los receptores son las papilas gustativas. Las papilas gustativas tienen una distribución especial en la lengua. Si se fijan en la parte delantera, ¿sí?, están las papilas que están más especializadas en percibir lo dulce. Inmediatamente hacia posterior de los laterales estaría lo salado. De la mitad posterior hacia atrás y en los laterales lo ácido. Y en la parte bien posterior central de la lengua están las papilas que determinan o perciben el sabor amargo. ¿Cómo se perciben estos sabores? ¿Sí? Primero tengo que tener obviamente una sustancia que estimule este receptor, pero dependiendo de cuál es el tipo de sustancia o sensación, es cómo va a activar o estimular ese receptor. Si hablamos de los sabores ácidos y salados, ¿sí?, lo que hay en estas papilas son receptores proteicos de hidrogeniones para lo ácido y de sodio para lo salado. En cambio, lo que es el sabor dulce y amargo, lo que hacen es unirse a un receptor, ¿sí?, de membrana y activar una cascada de segundos mensajeros o segundos transmisores. Me gustó esta imagen, la vi recién en el Silverton nuevo, la última edición, perdón que no la puedo poner en mejor calidad, pero acá tienen, sí, esta primera imagen que se ve acá es un poro gustativo, ¿sí?, el poro, y esto que está dentro forma el botón gustativo, ¿sí? Perdón, se me fue. Fíjense acá arriba que cada botón gustativo está compuesto por células unidas cerca de la superficie apical con uniones estrechas. Esto es más que nada histológico.
Acá tienen, sí, esta papila con su poro, fíjense que tiene muchas células, y esto es esquemática. Tenemos las células de diferentes tipos de receptores, fíjense que tienen esquematizados acá dulce, umami, amargo, ácido, y parecería ser que lo salado es esto de los extremos, ¿sí? Fíjense que acá marca que umami, dulce, perdón, umami, y este que es amargo, actúan por producción o estimulación de ATP. En cambio, lo que sería el ácido y el salado, por liberación de un neurotransmisor que es la serotonina. Es decir, el estímulo es sensado por estas células diferenciadas y van a estimular a las neuronas de esta vía, ¿sí? Que el gusto, si no me acuerdo mal, es el primer par craneal o el segundo. El segundo. Ya sea por liberación de ATP o por serotonina, si es por lo que les decía antes, segundos mensajeros, o por apertura de canales. Bien. Acá lo tienen, por ahí está mucho más linda esta imagen, pero el problema es que está en inglés, yo se las voy a ir traduciendo. ¿Sí? Sweet, dulce. Umami, sour, es ácido. Salado, y bitter, si no me acuerdo mal, es amargo. Bien, fíjense que acá tienen perfectamente esquematizado que amargo, dulce y umami actúan, sí, por segundos mensajeros, y ácido y salado, fíjense, está bien esquematizado, sí, abren canales. Estos tres primarios, vamos siguiendo paso por paso. Uno, llega al ligando que estimula ese receptor, ¿sí? La sustancia, el elemento que es capaz de estimular ese receptor, llega a este polo. Se une por el receptor que tiene afinidad, ¿sí? Acuérdense, esto siempre el encaje llave-cerradura, ¿bien? ¿Y qué va a pasar? Punto 2, ¿sí? Se van a activar diferentes cascadas de activación. Para estos tres, entonces, les dije que teníamos, ¿sí? La cascada de segundos mensajeros que amplifica, ¿sí? O transmite esta señal, y para estos lo que va a hacer es que haya un ingreso de sodio dentro de esta papila, en el caso de gusto salado, o un aumento, perdón, de la concentración de potasio para el caso de lo que sería ácido. Fíjense, este hidrogenión se une a este receptor, se abre este canal y lo que hace es aumentar la concentración de potasio. Aumenta la concentración de potasio, ¿sí? La célula se despolariza. Aumenta la concentración de sodio, la célula se despolariza. Y esto lo que hace acá es aumentar la concentración o la liberación de calcio intracelular. Estos tres primeros aumentan la liberación de calcio intracelular, que como pueden ver acá está almacenado en vesículas. Este aumento de la liberación de calcio, ¿sí? Abre canales operados por calcio, por voltaje, se abren y hace que ingrese mucho más calcio. Este aumento de la concentración de calcio que hace que estas vesículas que están almacenadas acá, que tienen el neurotransmisor, liberen ese contenido hacia donde, hacia esta hendidura que está la primer neurona de la vía que va a recibir ese estímulo. Bien, esta imagen también es nueva, es del Silverton ultimísima edición, se ve media fea, pero está todo lo mismo que les dije recién, ¿sí? Por ahí está más, les va a ser más claro si yo los mezclo un poco con lo anterior. Traten de leerlo, ¿bien? Pero es lo mismo. Primero los ligandos activan la célula gustativa, después se activan varias vías intracelulares, ¿sí? Ya sea de segundos mensajeros o aumento de concentración de hidrogeniones o lo que corresponda, que todo es lo que van a terminar haciendo como punto 3, en ambos casos, es aumentar la concentración intracelular de calcio. Esto va a hacer que se libere el neurotransmisor o ATP, según les decía yo, si usan ATP para comunicarse, o serotonina, según el tipo de gusto que estemos hablando. Bien, acá entonces un poco de esto de histología, de un botón gustativo que tiene las células
Dentro del poro están las células receptoras, tiene células de sostén, células basales, esto no se los dejo, ¿sí? Como agregado para que contextualicen y entiendan que hay células de sostén, por ejemplo, pero es meramente histológico este contenido. Bien, fisiología del gusto, entonces, ya se las vengo diciendo brevemente, se aplica una sustancia química con sabor, ¿sí? Sobre la célula gustativa. Esta se va a unir a receptores proteicos. Estos receptores proteicos pueden, según el gusto que estemos hablando, abrir canales iónicos de sodio o, por ejemplo, de segundos mensajeros o de hidrogeniones. Acuérdense que eso va a variar, ¿sí? Eso va a producir una despolarización de la célula gustativa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a liberar el calcio y se va a transmitir el impulso hacia el sistema nervioso central para que nosotros nos enteremos de ese gusto. Pero concomitantemente va a pasar esto, ¿sí? El quinto cuadrito. Las sustancias químicas van a ser arrastradas por la saliva. Nosotros todo el tiempo estamos salivando, ¿para qué? Para limpiar nuestras papilas gustativas y que estén limpitas y disponibles para percibir un nuevo estímulo, ¿sí? Si ese estímulo no se lava, nos va a costar sentir otro gusto. Bien. Después hay algo que se llama umbral del gusto, ¿sí? Este umbral va a variar según cada sabor primario. Entendamos por sabor primario, es amargo, salado, amargo, dulce, umami. Bien. Para el amargo tenemos un umbral bajo, muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que pequeñas concentraciones de sustancias que sean amargas las percibimos enseguida. Esto es un método fisiológico protectivo de defensa que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque casi todos los venenos naturales tienen sabor amargo, ¿sí? Es un sistema de defensa. Nosotros no somos como muchos animales que su subsistencia depende del olfato y el gusto, claramente por ahí nos intoxicamos, también esto no funciona, pero sepan que existe lo que es el umbral del gusto y que es más bajo entonces para el sabor amargo. El sabor ácido es un poquito más elevado y el dulce y salado son muchísimo más altos estos umbrales, ¿sí? Es decir, necesito concentraciones más grandes para percibirlo. Y después, muchas veces lo que pasa que sabores como el salado son muy invasivos y después uno ingiere otra cosa y cuesta percibir los sabores subsiguientes por más de que estemos salivando y nuestro cuerpo intente lavar esa papila gustativa. Bien, eso muy cortito sobre lo que es gusto. En cuanto a olfato, el olfato, si no me estoy acordando mal, como hace un ratito, es el primer paracraneal, ¿sí? El epitelio olfatorio o las células receptoras se concentran en una zona que, si no me acuerdo mal, tiene 3 centímetros cuadrados, muy, muy chiquitita, ¿no? 3 centímetros o milímetros, porque es muy chiquitito, ¿sí? Es un epitelio olfatorio que atraviesa la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Está en la cavidad nasal y estas celulitas, como ven acá, proyectan al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está bien a nivel central y este bulbo olfatorio está mucho más desarrollado cuanto más dependamos del olfato para nuestra subsistencia. Qué tonta, les estoy diciendo que no me acuerdo y acá claramente dice primer nervio craneal. Acá está ampliado. El epitelio olfatorio, entonces son células, ¿sí? Especializadas que atraviesan la lámina cribosa, ¿sí? Y hacen sinapsis con las neuronas sensitivas secundarias de esta vía. Estas neuronas, acá estas son neuronas modificadas, ¿sí? Están inmersas en esta mucosidad para darles protección, ¿bien? Y filtrar determinados elementos. Perdón, eso me quedó descolgado. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Como mucho más ampliado. Esta primera parte es la lámina cribosa, cómo van los tractos olfatorios de estas células, ¿sí? Los axones ingresando hacia hacer sinapsis con el bulbo. Acá tenemos células de sostén y hacia acá abajo tenemos, ¿sí? Las fibritas que perciben las sustancias odoríferas, ¿sí? Las que se van a unir y nos van a permitir percibir ese aroma. Esto que ven acá es que este epitelio tiene cierta regeneración, es una célula que se está regenerando,
Bien, pero si este tracto no llega a pasar esta capa de sostén, esta célula no va a ser efectiva. Fisiología del olfato. La sustancia olorosa, ¿sí?, activa las proteínas receptoras. Se unen a una proteína receptora, esta va a actuar por una proteína G. Si hablo de proteína G, estoy hablando de un sistema de segundos mensajeros. Va a activar la adenilato ciclasa, va a aumentar la síntesis de AMP cíclico dentro de esta célula. Eso va a hacer que se abran canales de sodio, ingreso masivo de sodio, se altera el potencial de membrana, se despolariza, se transmite un impulso que va a ir hacia el sistema nervioso central por intermedio del bulbo. El potencial de membrana en reposo de las células olfativas es de menos 55 milivolts. Son potenciales de acción muy lentos, ¿sí? Y la más mínima concentración en la sustancia odorífera, ¿sí?, desencadena un efecto en cascada, ¿sí?, que hace que se abran grandes canales de sodio. El olfato, recuerden entonces que cuando hablamos de receptores el otro día, hablábamos de receptores tónicos y fásicos cuando hablábamos en somatosensorial, ¿sí? El receptor del olfato es un receptor fásico, ¿sí? Acuérdense que percibe el aroma, lo sensa, determina si es nocivo o no es nocivo, y lo anula, lo dejo de percibir, ¿sí? Como el ejemplo que les daba yo el otro día del perfume, uno se lo pone y después de un rato desaparece, o lo dejamos de percibirlo nosotros, cualquier persona que no esté con nosotros, va a pasar y va a sentir ese aroma, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta factores físicos que determinan el grado de estimulación, ¿sí?, de percepción de ese aroma. ¿Cuáles son esas cosas a determinar? Primero, pueden olerse sustancias que sean volátiles, que una sustancia sea volátil le da esta particularidad de poder percibirla. Claramente, yo agarro mi teléfono, lo huelo, no tiene olor a nada porque no tiene sustancias volátiles, a diferencia de los líquidos, los elementos gaseosos, los alimentos y bueno, algún otro par de material que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Pero bueno, el elemento que uno percibe o olfatea tiene que tener esto, sustancias volátiles. Esta sustancia tiene que tener dos funciones que son en cierta forma contradictorias. La sustancia debe ser lo suficiente o algo hidrosoluble como para atravesar la capa de moco y llegar a los cilios. Si no tiene esa propiedad, no va a poder atravesar esta barra de moco, ¿sí? No la vamos a poder percibir. Y también tiene que ser liposoluble. ¿Por qué? Para no ser repelida por las cilias. Tiene que llegar a interactuar con las cilias, y estas cilias, al tener en su membrana, ¿sí?, fosfolípidos, necesitan que la partícula volátil tenga un componente de hidrosolubilidad.